Buenos días, un saludo de paz y bien. Hoy les vengo a hablar sobre los músculos del cráneo y de la cara. Los músculos de la cabeza son un grupo de músculos que se encuentran en la región del cráneo y están involucrados en diversas funciones, como la masticación, expresión facial y el movimiento de los ojos. Esos músculos se dividen principalmente en dos grupos, músculos de la expresión facial y músculos masticadores. El músculo occipitofrontal es un músculo superficial que se extiende desde la parte posterior del cráneo, la región occipital, hasta la frente, la región frontal. Está compuesto por dos partes: vientre, vientre frontal, que se encuentra en la frente y se encarga de levantar las cejas y arrugar la frente, y vientre occipital, que se sitúa en la parte posterior del cráneo y ayuda a tirar hacia atrás del cuero cabelludo. Su función principal es facilitar la expresión facial, especialmente al levantar las cejas, lo que puede expresar eh, sorpresa o atención. También contribuye al movimiento del cuero cabelludo, permitiendo que se desplace hacia atrás. Este músculo está inervado por el nervio facial, que controla los músculos de la expresión facial. La aponeurosis epicraneal es una capa de tejido fibroso que se encuentra en la parte superior de la cabeza y conecta dos músculos, el frontal, que levanta las cejas, y el occipital, que tira del cuero cabelludo hacia atrás. Su función principal es facilitar el movimiento de estos músculos, permitiendo hacer expresiones faciales como sorpresa y alegría. Está controlada por el nervio facial, que regula las expresiones del rostro. Los músculos de la cara contribuyen a la apertura y a la oclusión de los orificios de la cara, a la masticación y a la expresión mímica. Los músculos de la cara se pueden separar en dos grupos: los de la masticación y los faciales. El músculo temporal permite masticar con fuerza y permite además retraer la mandíbula simultáneamente mediante sus fibras horizontales. Su tono impide la caída de la mandíbula por efecto de la fuerza de la gravedad y se caracteriza por ser aplanado, triangular o en abanico. Músculo macetero. Este se encuentra en la parte lateral de la mandíbula, desde el arco cigomático, que es la mejilla, hasta el ángulo de la mandíbula. Y su función principal es elevar la mandíbula para cerrar la boca, lo que es esencial para la masticación. Y está inervado por el nervio mandibular, que es una rama del nervio trigemino. El pterigoido interno se encuentra en la parte profunda de la mandíbula, entre el maxilar y la mandíbula. Y su función principal es elevar la mandíbula y permitir movimientos de lateralidad, lo que ayuda a la masticación. Cierra con fuerza la mandíbula y desplaza ligeramente hacia adelante. Y está inervado por el nervio mandibular, que está parte del nervio trigemino. El músculo pterigoideo externo se encuentra en la parte lateral de la mandíbula, por delante del pterigoideo interno, que conecta al hueso esfenoides, y su función principal es descender la mandíbula, abrir la boca y permitir movimiento de protrusión, avanzar la mandíbula hacia adelante y lateralidad, y está inervado por el nervio mandibular, que es parte del nervio trigemino. Los músculos cutáneos son músculos que están situados justo debajo de la piel y se insertan en la dermis, lo cual les permite mover la piel y generar expresiones faciales. Esos músculos son responsables de las expresiones faciales como sonreír, fruncir y levantar las cejas. También ayudan al movimiento de la piel del cuello y otras áreas. El músculo orbicular del ojo es el principal músculo que rodea la órbita del ojo. Su función es cerrar los párpados, permitiendo el parpadeo y protegiendo el ojo. Se extiende alrededor de la abertura del ojo y se inserta en la piel de los párpados. Este músculo superciliar se encuentra en la parte frontal de la cabeza, justo por encima de la ceja. Se extiende desde el hueso frontal hasta la piel del arco de la ceja. Su función principal es mover las cejas, específicamente en acciones como fruncir, levantar las cejas. Esto contribuye a las expresiones faciales, como mostrar sorpresa o preocupación,
y está inervado por el nervio facial, que controla los músculos de la expresión facial. El músculo recto superior es uno de los músculos extraoculares que están involucrados en el movimiento del ojo. Se encuentra en la parte superior del globo ocular y su función principal es elevar el ojo, lo que significa que ayuda a mirar hacia arriba. También contribuye a la aducción, movimiento hacia lineal media y la rotación interna del globo ocular. El músculo recto inferior se encuentra en la parte inferior del globo ocular y su función principal es deprimir el ojo, lo que significa que ayuda a mirar hacia abajo. También contribuye a la aducción y a la rotación externa del globo ocular. Este músculo recto inferior es crucial para la coordinación de los movimientos oculares y para la realización de actividades como leer o seguir objetos en movimiento hacia abajo. El músculo oblicuo superior se encuentra en la parte superior y lateral del globo ocular y su principal función es rotar el ojo hacia abajo y hacia afuera. También ayuda a la depresión y a la aducción del globo ocular. Este músculo oblicuo superior es importante para la coordinación de los movimientos oculares, especialmente cuando miramos hacia abajo y hacia los lados. El músculo oblicuo inferior se encuentra en la parte inferior y lateral del globo ocular y su principal función es rotar el ojo hacia arriba y hacia afuera. También ayuda a la elevación y a la aducción del globo ocular. El músculo recto lateral es un músculo del ojo que forma parte de los músculos extraoculares y su función principal es la abducción del ojo, es decir, mover el globo ocular hacia afuera, alejándolo de la línea media del cuerpo. Moviliza el ojo hacia afuera. Si el nervio se ve afectado, como en parálisis paracraneal, el ojo puede quedar desviado hacia adentro debido a la acción sin oposición del músculo recto medial. Los músculos intrínsecos de la oreja son pequeños músculos que están adentro del pabellón auricular y se encargan de mantener su forma. A diferencia de los músculos extrínsecos que permiten pequeños movimientos de la oreja, los intrínsecos no tienen una función motora significativa en los humanos. Los principales músculos intrínsecos se dividen en dos grupos anteriores, el icis mayor y menor, que mantienen la forma del hélix, es decir, el borde externo de la oreja, y posteriores, trago y antitrago, que dan estabilidad a esas partes de la oreja. Transverso y oblicuo de la oreja, ayuda a la estructura interna del pabellón auricular. En los humanos estos músculos han perdido su función de movimiento, pero en los animales sirve para orientar las orejas hacia los sonidos. Los músculos auriculares son pequeños músculos alrededor del pabellón auricular que permiten movimientos sutiles de la oreja y se dividen en tres grupos. Primero, músculo auricular anterior, que se encuentra en la parte frontal de la oreja y mueve la oreja ligeramente hacia adelante. 2. Músculo auricular superior, que se encuentra encima del pabellón auricular y eleva ligeramente la oreja. 3. Músculo auricular posterior, que se encuentra detrás de la oreja y retrae la oreja hacia atrás. En humanos estos músculos son vestigiales, lo que significa que han perdido su función principal con la evolución. Sin embargo, en algunas personas pueden mover sus orejas de forma voluntaria gracias a estos músculos. El músculo transverso de la nariz, también llamado músculo nasal, es un músculo de la nariz que se encarga de comprimir las fosas nasales y se divide en dos partes. Primero, porción transversal. Se origina en el maxilar y se extiende hacia el dorso de la nariz, y su función es comprimir las fosas nasales, reduciendo la apertura de las narinas. 2. Porción alar. Se encuentra en la base de la nariz y su función es dilatar las fosas nasales, permitiendo una mayor entrada de aire. Este músculo es muy importante en las expresiones faciales como la ira o el esfuerzo y también la respiración forzada, ayudando a controlar el flujo del aire por la nariz. El músculo mirtiforme, también conocido como porción depresora del septo nasal. Este músculo se encuentra en la parte inferior de la nariz. Se origina
en la fosa mirtiforme del maxilar superior y se inserta en el tabique nasal y en la base de la nariz. Su principal función es tirar hacia abajo del tabique nasal y reducir la apertura de las fosas nasales. Esto influye en la respiración y en las expresiones faciales como el enojo o la concentración. Aunque este músculo es pequeño, tiene un papel en la regulación del paso del aire por la nariz, especialmente cuando respiramos con esfuerzo. El músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo está ubicado a los lados de la nariz y se origina en el maxilar cerca del hueso nasal y se inserta en el labio superior y en el ala de la nariz. Tiene como función elevar el labio superior permitiendo expresiones como el desdén o el asco. También dilata las fosas nasales facilitando la respiración en situaciones de esfuerzo. Y se activa cuando fruncimos la nariz o cuando necesitamos más oxígeno como al hacer ejercicio. El músculo piramidal de la nariz, también llamado procerus, se encuentra en la parte superior de la nariz, entre las cejas, y se origina en el hueso nasal y se extiende hacia la piel de la frente. Tiene como función tirar hacia abajo la piel de la frente y formar arrugas en la parte superior de la nariz, ayudando a la expresión de enojo o concentración. Este músculo piramidal es clave en las expresiones faciales, ya que se activa cuando fruncimos el ceño o contribuye a la apariencia de arrugas en la frente con el tiempo. Los músculos de los labios se dividen en dos grupos: músculos dilatadores, que son los que abren y estiran los labios, ayudando a expresar la sonrisa o el asombro, y músculos constrictores, que son los que cierran o fruncen los labios y son esenciales para acciones como silbar o expresar el enojo. Los músculos dilatadores de los labios son aquellos que se encargan de abrir o estirar los labios, facilitando expresiones como la sonrisa o la sorpresa o el desdén. Músculo elevador del labio superior es un músculo importante para la expresión facial y se encuentra en la cara a los lados de la nariz y tiene como función elevar el labio superior permitiendo mostrar los dientes superiores y contribuir a las expresiones como la sorpresa y la sonrisa. Este músculo es esencial para la comunicación no verbal, ya que participa en gestos de alegría, desagrado o sorpresa. También ayuda en funciones como hablar y comer. El músculo canino o elevador del ángulo de la boca. Se encuentra a los lados de la nariz y nace en el hueso maxilar, cerca del ojo, y llega hasta la esquina de la boca. Su función principal es levantar la comisura de los labios ayudando a formar la sonrisa. Y permite expresar emociones como alegría y desagrado, siendo esencial para la comunicación y la expresión facial. El músculo buccinador es un músculo muy importante en la cara que se encuentra en las mejillas, formando la pared lateral de la boca y nace en el maxilar y la mandíbula cerca de los molares, y se une con un músculo orbicular de los labios alrededor de la boca. Es importante porque ayuda a soplar y a silbar, manteniendo el aire dentro de la boca y evita que las mejillas se inflen demasiado al comer o hablar, y empuja los alimentos hacia los dientes para facilitar la masticación. Es esencial para funciones como masticar, hablar, soplar e incluso hasta tocar instrumentos de viento. También es clave para la expresión facial y el control del movimiento de los labios. El músculo cigomático menor es un músculo facial ubicado en la parte superior del rostro. Se origina en la cara anterior del hueso cigomático y se inserta en la piel del labio superior. Su función principal es elevar el labio superior, contribuyendo a expresiones faciales como la sonrisa y la expresión de desdén. El músculo cigomático mayor es un músculo de la expresión facial que se encuentra en la mejilla. Se origina en la cara lateral del hueso cigomático y se inserta en la comisura de los labios, entrelazándose con los músculos orbicular de los labios y elevador del ángulo de la boca. Y su función principal es elevar y retraer la comisura de los labios, lo que permite la acción de sonreír. Trabaja junto con el cigomático menor y otros músculos faciales para generar expresiones de satisfacción. El músculo triangular de los labios, también conocido como músculo depresor del ángulo de la boca,
Es un músculo de la expresión facial ubicado en la parte inferior de la cara y se origina en la línea oblicua de la mandíbula. Su, su principal función es deprimir la comisura de los labios, lo que contribuye a expresiones de tristeza o desagrado. Actúa junto con el músculo depresor del labio inferior y platisma para reforzar expresiones negativas. El músculo risorio es un músculo importante de la expresión facial y se caracteriza por ser delgado y superficial y se encuentra en la región lateral de la cara, específicamente sobre el músculo macetero. Nace en la fascia del músculo macetero y termina en la piel de la comisura de los labios. Y su función principal es retirar lentamente la comisura de los labios, lo que nos ayuda a formar la sonrisa. El músculo risorio es un músculo clave en la expresión de las emociones y en la comunicación no verbal. El músculo cuadrado del mentón o músculo del depresor del labio inferior se ubica en la parte anterior e inferior de la cara en la región del mentón. Su principal acción es deprimir el labio inferior, ayudando a expresiones faciales como la tristeza o duda. El músculo mentoniano es un músculo pequeño pero relevante en la mímica facial. Su función principal es elevar el mentón y el labio inferior, contribuyendo a expresiones como duda, preocupación o disgusto. Se origina en la fosa incisiva de la mandíbula, justo debajo de los dientes incisivos inferiores. Tiene una disposición cónica y se encuentra en la parte central del mentón. Eleva y proyecta el labio inferior hacia adelante. Contribuye a la expresión de emociones como duda y desconfianza, y participa en el cierre de la boca y en la compresión del labio inferior contra los dientes. El músculo auricular de los labios es un músculo que rodea la boca y desempeña un papel esencial en el habla, la alimentación y la mímica facial. Se compone de fibras musculares provenientes de otros músculos faciales cercanos como el bucinador, el elevador del labio superior y el depresor del labio inferior. Tiene como función cerrar los labios, protrusión, fruncimiento de los labios, movimiento característico que es un beso, control del habla y la articulación de sonidos. También participa en la succión y en la retención de alimentos en la boca. Este músculo auricular de los labios es fundamental en las funciones diarias como hablar, comer y expresar emociones.